tenemos el gusto realmente de tenerlos al doctor Carlos Rodríguez, quien, yo lo había comentado ya aquí en la radio, ha dejado de ser juez, ha terminado su función como camarista, se ha jubilado y agradecemos que venga aquí, es una persona de muchos años en el derecho como docente, como juez. ¿Ingresó a partir de cuándo? ¿2003, 2004? ¿Cómo le va? Buen día. 2003, en primer lugar, buen día a vos y a Claro. toda tu audiencia, ¿no? En el 2003 por concurso de oposición y antecedentes. Uh-huh. ¿Su evaluación después de lo que fue como juez? ¿Su vida como juez? Son experiencias. Yo tengo 40 años como operador del derecho. Casualmente este año y en julio de este año, yo me recibí de abogado en mi facultad de Derecho, ¿no? Uh-huh. O sea que de esos 27 años prácticamente lo pasé en el ejercicio de la profesión, en diversos cargos de siempre en la cuestión jurídica, ¿no? En la administración pública, fui director de asuntos jurídicos del Senado de la provincia de Corrientes. Y bueno, el cargo en la justicia para mí fue la culminación de mi carrera de abogado, que todavía no terminó, pienso yo, ¿no? Pienso seguir una buena cantidad de años más en la medida que Dios me dé salud y oportunidades, además de seguir, por supuesto, en la facultad. Simplemente considero que es una etapa de acuerdo a lo que yo planifiqué cuando rendí ese concurso. Me acuerdo bien que estuvo el doctor Ruín en el Consejo de la Magistratura en ese entonces y le había dicho claramente que mi intención era que la justicia era la culminación de mi carrera de abogado y que iba a estar más o menos entre 10 y 15 años. Bueno, eso es lo que se dijo. ¿Y qué es la culminación de su carrera como abogado, no? Yo pienso que es una etapa, son todas etapas, ¿no? Que uno va cumpliendo con una enorme satisfacción, por supuesto. Y bueno, ahora vendrá otra etapa. Por ahora seguiré con el tema de la universidad y bueno, veremos si escribiendo y veremos a ver cómo se presenta el panorama, ¿no? Hay que decir que en realidad el doctor Carlos Rodríguez, a ver, si uno camina a tribunales, siempre va a escuchar críticas o no, respecto absolutamente de todo, hasta de los pasos, cómo son los pasos. A ver, por el absurdo de los pasos, hasta por eso. Pero quizás el mejor elogio es el decir que no se duda ni de su honestidad, ni de su conocimiento, ni de su buen trato, especialmente con el personal. Me parece que son tres cosas que muchas veces carecen quienes son operadores de la justicia y eso es suficiente como para decir, bueno, la verdad que estamos en presencia de una cosa una persona que no es tan habitual que se encuentre dentro de los operadores de la justicia. Por eso también queríamos decirlo, que a mí me toca andar muchas veces dando vuelta por tribunales y las características sobre algunos, sobre muy pocos, y en este es su caso, es decir, el buen trato con su personal, reitero, conocimiento, sapiencia, son datos singulares que tiene la figura del doctor Carlos Rodríguez como ahora ex camarista. Yo creo que sinceramente esa característica que vos decís tendría que ser lo normal, ¿verdad? Sí. Primero porque todo ser humano se merece el mayor de los respetos y hablo tanto del personal como de los profesionales del derecho. Con el cual siempre he tenido relaciones en el sentido de conversar, ¿no? El juez no puede vivir en una especie de campana de cristal fuera de la sociedad en que está viviendo. De manera que eso para mí es lo normal y he tratado de trabajar, inclusive cuando me tocó desempeñar la dirección de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial, hemos tratado de incentivar eso, la muy buena relación que tiene que existir entre los operadores jurídicos, los empleados, los funcionarios y los magistrados, que significa nada más y nada menos que constituimos una comunidad importante que tiene que armonizarse, ¿no? ¿El juez solo habla por sus fallos? No,
No, de ninguna manera. Yo creo que el doctor Lorenzetti, actual presidente de la Corte, ha dicho en varias oportunidades que el juez debe explicar sus fallos, debe utilizar un lenguaje accesible y no esotérico, pues estábamos acostumbrados en algún momento en la historia judicial argentina a utilizar palabras que nadie entendía o utilizar frases que nadie entendía. Hoy, por el contrario, el lenguaje judicial tiene que ser lo más accesible posible dentro de lo que se pueda hacerlo accesible. Y por el otro lado también existe una publicidad muy importante del contenido de los fallos de los jueces, de manera que los operadores jurídicos y la gente en general puede acceder a las opiniones de los jueces, lo que implica de que es cierto que hablamos por nuestra sentencia en el sentido de que antes de dictar una sentencia muchas veces estamos limitados a opinar, pero una vez que ya se dictó la sentencia o que se dictó la resolución, es conveniente que los jueces, si es que así lo requieren, la sociedad, los medios de comunicación, expliquen para que la gente entienda, porque si no somos los jueces o los operadores jurídicos no son una clase especial, sino son una cosa común, ¿verdad? Influencia de los medios de comunicación. Ahora ya no es más juez, me puede hablar tranquilo, me puede decir, ¿sabe qué? Los medios de comunicación nos inflan la agenda permanentemente, algunos, otros están leyendo los diarios todos los días para ver qué es lo que ocurre. La otra vez leía de un magistrado hablar sobre que la presión mediática hizo que una persona quede más tiempo detenida, por ejemplo. Yo decía, pero eso es un delirio. Digo, la presión mediática de los medios de comunicación hace que una persona esté más tiempo detenida o más tiempo libre. Estamos mal ahí, me parece. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo vivió y qué cree usted que tiene que ser? Yo nunca tuve problemas con los medios de comunicación, tampoco nunca rechacé cuando algún medio de comunicación me pedía una entrevista. En fin, vuelvo a insistir, yo creo que la relación que tiene que tener un juez con los medios de comunicación, que tienen una función social imprescindible dentro de nuestra sociedad, tanto como los jueces, porque son los que en cierta forma tratan de mostrar lo que está sucediendo en nuestra justicia, debe ser muy fluida y creo que también admitir la disidencia en el sentido de que no siempre los fallos que se dictan la gente va a estar de acuerdo, ¿no? Hay gente que va a estar de acuerdo y otra gente que no va a estar de acuerdo, como todo lo que sucede en nuestra sociedad. Hablemos de fallos, porque yo en particular recuerdo dos de usted, dos que me interesan y que tienen, me parece, con una notable vigencia. El primero que quedó una suerte nebulosa, pero que tiene una vigencia notable, digo, porque tiene que ver en materia ambiental, una cosa que hasta hace 20 o 30 años atrás no se planteaba en la mismísima sociedad. A mí me parece que ahora se plantea y cada vez se plantea con mayor fuerza, y entiendo que las nuevas generaciones son las que más impulsan el tema ambiental. El tema del fallo de Yajaveré, cual fue usted autor principal, con la firma también acompañándolo y teniendo el mismo criterio en ese momento del doctor Monferrer, si la memoria no me falla, un fallo que hasta la Corte Suprema de Justicia terminó avalando. Sobre lo que era un terraplén en sí. Sí, en realidad nosotros actuamos como tribunal de apelación en ese caso, porque la causa principal está actuando un juez de primera instancia. Y también tuvo intervención el Superior Tribunal de Justicia, que por lo menos en los fallos que conozco siempre ha avalado la postura de la sala que integré. En ese momento creo que los primeros fallos se remontan a la época que yo tuve con el doctor Casco, ya fallecido. Sí. Y después tuve el acompañamiento de mis colegas de sala en casi todos los fallos que se dictaron en relación al cumplimiento de esa sentencia, de manera tal de que creo que fue un hito importante porque significó un poco la conciencia de algo que veníamos predicando de la facultad hace muchísimo tiempo, que era la necesidad del cumplimiento de las leyes ambientales en toda la provincia. De manera que creo que ese es
el valor que tiene esos fallos que dictamos referidos a Yacaré, que fueron muchos, ¿no? Pero me da la impresión de que hoy estamos en el lado contrario, ¿no? Hoy estamos hablando de la posibilidad de la creación de un parque nacional, estamos hablando de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Y bueno, ese es un proyecto de ley que tuvo la sanción rápida, expeditiva en el Senado. Sí, yo no lo conozco muy bien. Yo tengo cuando fui asesor del Senado, la cuestión de el Parque Murucuyá. Claro. En el sentido de que esa fue mi experiencia. Yo no tengo el texto del proyecto en sí. Así que no puedo opinar mucho. Sí puedo opinar con referencia al tema de Murucuyá. Cuando se hizo una doble lectura con 2/3 de ambas cámaras. Es decir, 2 años seguidos se tuvo que sancionar la ley, porque la ley de parques nacionales implica que se cede la soberanía de la provincia en ese proceso. Tengo entendido que este es un proceso distinto. Vuelvo a repetir, no conozco el texto de lo que se aprobó. Pero es una especie de donación, doctor. Hay una donación, eso sí, pero está el problema de que para crear un parque nacional hay que cumplir los requisitos que establece la ley de parques nacionales. Entonces, veremos a ver, porque la opinión, por lo menos que lo que escuché, es que solamente se le da a la nación la cuestión ambiental. Bueno, por eso digo, pareciera que no es el mismo tipo de aceptación de esa donación que planteó el tema del Parque Nacional Murucuyá. A mí lo que no me queda claro es la Constitución provincial y la conformación. ¿Puede otorgar la tierra? Digo, está bien que un privado quiera comprar una tierra aquí en Corrientes, pero ¿se lo puede entregar hasta la soberanía de ese territorio a la nación? No, no es decir, la tierra sigue siendo argentina. Lo que pasa es que implica que el poder que tiene Parques Nacionales sobre esa zona, digamos, es casi total, porque es la única forma de que podamos proteger adecuadamente, porque si no entraríamos en conflicto entre las jurisdicciones, ¿no? Y todos los parques nacionales que se crearon bajo esa legislación. Te reitero, de cualquier manera no conozco el proyecto que se aprobó en senadores, pero bueno, cuando se dé a publicidad el texto de la ley, si es que sale, seguramente vamos a poder analizarlo con mayor profundidad. Sí, para ver si fue bien o mal sancionada. ¿Los temas ambientales son los temas del futuro? Del presente. No del futuro, del presente. Es decir, si el Papa Francisco ha hecho la gran encíclica, que es Laudato Si, sobre las cuestiones ambientales, no es un tema del futuro, es un tema del presente, porque si no hacemos las cosas hoy, el futuro puede ser bastante negro en las cuestiones ambientales en el mundo. Estamos en un momento casi de quiebre con respecto al futuro de la humanidad, que puede llegar inclusive a la autodestrucción de nuestra sociedad si no se toman en serio estos problemas ambientales. No nos olvidemos que culturas como la maya que desaparecieron, probablemente desaparecieron por problemas ambientales. De manera que esos problemas se vuelven a repetir y ya no es tiempo de decir hacia el futuro. Nosotros tenemos el calentamiento global, que implica que como meta que no superemos un 2 grados en la temperatura media, pero se da otro escenario donde se puede llegar hasta 5 grados, que sería desastroso para la humanidad toda. Entonces ya hay que pensar en grande, y me parece que una medida positiva del gobierno ha sido crear por primera vez en la historia argentina un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Me parece que por lo menos desde ese punto de vista, darle la categoría de ministerio al ambiente es muy, muy positivo, como lo tenían otros países como Perú, por ejemplo. Yo estuve conversando con el ministro de Medio Ambiente de Perú, y lo tenían otros países tal vez no
tan supuestamente desarrollados como la Sí. República Argentina, y teníamos sí una secretaría que al principio fue de este gobierno, dependía del Ministerio de Salud, después de la Sí. jefatura de gabinete, pero por primera vez estamos hablando de un ministerio de ambiente, es decir, una jerarquía que le pone en primerísimo lugar dentro de los temas políticos y la situación actual. Pero, a ver, a mí hay algo que no me cierra de todo esto, porque hablamos muy bien, perfecto. Yo le doy el marco teórico que usted me dice, impecable, cómo poder dudarlo. Pero después miro la realidad, cuando nuestra dirigencia habla o se palpa de esto, lo único que estamos hablando es o de industria turística o de algún tipo de industria y ver qué podemos hacer, o como pasó el año pasado, que se frenó una obra porque no había una bajada a Corrientes, una obra eléctrica que venía, que hacía un tendido desde Yacyretá hacia el Chaco, dando el argumento en realidad ambiental, pero pidiendo en realidad que estamos diciendo, yo te pongo el argumento, el escudo protector ambiental, pero hacemos una bajada acá. O sea, si hacía la bajada, ese escudo protector ambiental estaba diluido. A ver, ¿qué nos referimos? ¿Por qué cuando hablamos de ambiental vamos por un carril y después los hechos o lo que hace la dirigencia nos induce a otro camino? Yo creo que las dos cosas se complementan. Yo fui como asesor del Senado, inicié el primer recurso de amparo por el tema de la línea de alta tensión de más de 500 kilowatts de Yacyretá a Puerto Bastiani. Estamos hablando de allá por el año 92, más o menos. Que en primera instancia se ordenó la suspensión de la obra y que tenía algo de lo que vos decís. Es decir, también en ese momento, coetáneamente o al mismo tiempo se estaba hablando de la necesidad de que Yacyretá pague la bajada de Paso de la Patria. Y el entonces secretario de Energía se negaba terminantemente a pagar esa obra que al final la terminó pagando la provincia. Sí. Pero también había una cuestión ambiental. Yacyretá pensaba que era una especie de algo supranacional en el sentido de que estaba lejos del alcance de las leyes nacionales. Entonces, al ser una entidad binacional, parecía que no estaba sometida a las normas nacionales y bueno, logramos en virtud de eso que en ese entonces, por lo menos la provincia tenga conocimiento de lo que se estaba haciendo. Porque ni siquiera eso querían informar, es decir, Yacyretá era una cosa totalmente cerrada. Sí. No nos olvidemos que los inicios de Yacyretá hasta se puso alambre de púa alrededor de la obra, trayendo toda gente de Buenos Aires, que fueron los que ocuparon digamos, los puestos principales. Después hubo una cierta apertura y que se fue dando en el tiempo hacia Ituzaingó. Pero era como una especie de organismo casi no terrestre, ¿no? Que hacía lo que quería, cuando quería, en territorio que era nuestro. Y cómo quería. Y cómo quería. Entonces, y sin ninguna información. Gracias a esos amparos, por lo menos empezamos a recibir información. Por supuesto que pasó mucha agua bajo el puente y la reforma del año 94 de la Constitución Nacional, que le da el dominio originario a las provincias de sus recursos naturales, hizo cambiar bastante el panorama, más allá de que siempre hubo problemas políticos, particularmente porque la obra siempre estuvo en manos de los misioneros, por ejemplo, por lo menos, y favoreciendo a Posadas y a Misiones, y un poco olvidándose de que esa es una obra que está en territorio correntino y que va a afectar a Corrientes. Sí. Hay una frase de Juan Domingo Perón que decía, la única verdad es la realidad. Y acá la única verdad y la única realidad es que Posadas se fue para arriba con todo lo que significa Yacyretá, e Ituzaingó no tuvo ni el 10% de los beneficios que ha tenido Posadas. Es más, recuerdo otra historia, que fue una cosa que en realidad vinieron a inaugurarlo con bombo y platillos, y me parece que en realidad tendrían que haberse tapado los ojos cuando recién hace 8 años atrás, Aníbal Fernández vino a inaugurar una bajada a la isla Pipé, que es el lugar de población más cercano a Yacyretá, el lugar que mejor se ve Yacyretá,
y el estado de precariedad que tienen es inmenso, Sí. y es lo que tiene el mayor impacto. Y ahí está el problema. En la isla está el problema de la salud. Cuando Claro. se abren las compuertas hay una diferencia de temperatura muy alta, que sube o baja la temperatura, y es un tema ya bastante remanido de que muchos de los habitantes tienen problemas respiratorios. Y volvemos a uno de los principios fundamentales del derecho ambiental, que es la salud y la vida de la Sí, población. sí, sí, sí. Sí. Entonces, me parece que Corrientes fue muy dejada de lado, tal vez porque el gobierno provincial nunca estuvo alineado a las políticas del gobierno nacional, digamos, o por lo menos no era del mismo partido del gobierno nacional, y eso nos perjudicó, favoreciendo a Sí. la provincia de Misiones, que siempre estuvo más o menos alineado con el Sí. gobierno nacional. Bueno, pero eso es una historia de Corrientes que es más. Nosotros acá como comunicadores hablamos y decimos los 200 años de la independencia de la patria, pero si miramos 200 años atrás, Corrientes no estaba alineado con lo que posteriormente terminó siendo la patria. Es más, Corrientes se había declarado ya independiente un año antes con toda la zona de la región de la Mesopotamia, ¿no? Sí, se fue haciendo. Yo creo que la Sí. historia se fue haciendo. También está un poco en duda si esa declaración del 1815 existió o no. Yo creo que desde el principio, desde 1810, siempre se estuvo hablando con Artigas de ser independientes, eso Claro. no había duda. Lo importante es el hecho histórico que sobresale, que es la declaración de la independencia en la Casa Histórica de Tucumán. De cualquier manera, fue una etapa de formación del país, pero fue una etapa también de formación de la provincia de Corrientes, que fue una de las provincias que se dio en primer lugar su constitución, Sí. y se fue armando como una de las provincias más importantes del país. De hecho, si uno lee la Constitución de 1853, va a ver que está entre las 4 o 5 principales provincias del país. Y me da la impresión de que lamentablemente eso no se mantuvo en el tiempo. Lo que sí es cierto es que Corrientes siempre fue protagonista de la historia nacional. Sí. Aún en la última etapa, que fue la Guerra de las Malvinas, donde para mí por lo menos, esta es mi opinión, de una medida totalmente arbitraria del entonces gobernador de la provincia de Corrientes de llevar a soldados de su regimiento de Mercedes a pelear en Malvinas, a un lugar donde las temperaturas eran muy por debajo de 0 grados, y acá vivían a 45 grados, a 40 grados. Entonces tal vez hay un error garrafal desde el punto de vista de seleccionar este tipo de soldados, ¿no? Sí. Y la Argentina, es decir, Corrientes fue una de las provincias que más víctimas tuvo en ese conflicto. Entró en un tema que la verdad a mí me trae cierta contradicción siempre, porque querer discutir una cuestión desde el punto de vista razonable o lógico, el conflicto de Malvinas en todos sus aspectos, muchas veces choca contra el sentimiento patrio, que el correntino lo tiene muy arraigado en particular, y es muy difícil entrar en un tono de lógica, de discusión, de decir un tono razonable, es decir, cómo de acá van a llevar a pelear allá sin tener un mínimo entrenamiento. Todas esas cosas tienen a otro, me parece que por lo menos yo soy muy crítico en ese sentido también, ¿eh? Más que lo que usted ha manifestado, soy muy crítico, pero cuesta mucho poder tener una discusión razonable, lógica, sobre un tema tan doloroso y que comprende a tantos sentimientos. Otro fallo que usted le tocó firmar, pero esta oportunidad como integrante del Superior Tribunal de Justicia, la no reelección de los intendentes. No, en ese caso yo actué solamente en una nulidad. Uno de los incidentes. Uno de los, es decir, en realidad fueron varios incidentes, y en ese momento lo único que intervine es en la cuestión de una nulidad de un tema, donde quedé en minoría, por supuesto, y nada más. El resto se tramitó ante el Superior Tribunal, y es decir, no tengo responsabilidad. Tal vez dentro de los fallos que yo
pueda mencionar está el tema de los derechos de los usuarios y particularmente el tema del acceso al agua potable. Es decir, algunos de los problemas fundamentales, porque yo, entre otras cosas, soy especialista en derechos humanos de la Universidad Vasca y me parece que los jueces hoy tienen un papel fundamental en la parte provincial, básicamente en el cumplimiento de los derechos humanos de las personas más, digamos, olvidadas de nuestra sociedad, de manera tal de que es una tarea que la vamos haciendo y que la vamos a tratar de ir cumpliendo. Me da la impresión de que también en eso se ha avanzado bastante, porque más allá de que la Corte, en la mayor parte de sus fallos, mencionan los tratados sobre derechos humanos o fundamentan en los tratados de derechos humanos, por ahí cuesta un poco que llegue en su aplicación práctica en nuestra provincia, pero creo que se ha avanzado bastante en ese aspecto y en particular los fallos del Superior Tribunal también se fundamentan en eso. Costó mucho que las audiencias públicas salgan, costó mucho fallos para que el Poder Ejecutivo asimile las audiencias públicas, porque no quería. Esa es la verdad, porque, a ver, yo recuerdo haber discutido mucho con un fiscal de Estado que decía las audiencias públicas, bueno, no son vinculantes y la interpretación que da, que en realidad después la justicia terminó ordenando que se hagan las audiencias públicas. Sí, ese es un problema que básicamente viene del derecho a la participación en la información pública. Bueno, pero se está avanzando bastante sobre eso. Pero ¿sirven las audiencias públicas? A ver, le digo, en términos prácticos, hay audiencias públicas que se realizan, que van 1, 2, 3, y hay audiencias que van un poco más de gente, pero la sensación que tiene que el político no le da ni 5 artículos, aprueban igual, hacen todo igual. Bueno, lo que pasa es que la audiencia pública funciona de la siguiente manera. Usted participa y si está en contra, porque esto puede estar a favor o puede estar en contra. Si está en contra, aunque sea una sola persona, y la resolución final es favorable al proyecto, al emprendimiento, tiene que haber un fundamento del por qué se lo rechaza su impugnación. Y si no, esa resolución sería nula y recurrible a la justicia. Espera. Me está cambiando absolutamente todo lo que hasta ahora, por lo menos... No hablo de la parte legal, hablo de la parte práctica. Usted me dice que si yo me voy a audiencia pública X y digo en contra... Y si después no tengo argumentos de por qué se rechazó lo mío... Se supone que cuando uno va a una audiencia pública a oponerse a un proyecto, la administración le tiene que dar toda la información con anterioridad para que usted pueda hacer una oposición seria. No es que yo no puedo ir a una audiencia pública, no me gusta esto porque no me gusta, o porque no quiero, o porque me va a afectar el bolsillo, por ejemplo. No. Yo tengo que ir con fundamentos precisos sobre por qué me opongo al proyecto. Ahora, en el caso de que ese proyecto prospere, en la resolución debe mencionarse por qué se rechazan las objeciones que se hicieron en la audiencia pública. Y yo creo que un poco se da todavía la falta de mecanismos de participación, un poco también la falta de ONGs en nuestra provincia que participen seriamente en estas cuestiones, y de manera que lo cierto es que las audiencias públicas son obligatorias, tanto en la parte de defensa del consumidor como en todo lo referente al ambiente. Por último, no sé si quiere contestarme o no, si le interesa, reforma constitucional. Tantos años como operador de la justicia, tantos años como abogado, ¿qué es lo que ve o qué es lo que siente cuando lee o escucha que se habla de una reforma constitucional? Yo creo que las constituciones, tanto nacional como provincial, no son rígidas, pueden reformarse. Para reformarse necesitan las mayorías que establece la propia Constitución dentro del Poder Legislativo. Lo que hay ahora es la posibilidad de una reforma. Ahora, es muy difícil expedirme si me gusta o no cuando no sé en qué consiste, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que cuando tengamos a la luz el proyecto, si es que se presenta,
podremos ser un poco más objetivos en decir si esto está bien o está mal. Es decir, no podemos a priori decir está mal porque está mal o está bien Sí. porque está bien, porque sería dar una opinión sin fundamento alguno. Y yo creo que si somos serios en esto, no podemos hacerlo desde el punto de vista, digamos, político o de nuestras preferencias. Tenemos que ver el proyecto. Y a mí me parece que la reforma del 2007... agregó muchísimos derechos, algunos de ellos todavía no reglamentados, pero que significó de que la actual Constitución sea una de las más avanzadas del país, y la de Entre Ríos, que fue la última, digamos, en el sentido de derechos fundamentales, tomó en gran parte también los principios de la Constitución del 2007 en la República, en Corrientes. Si me tengo que quedar todavía, me quedan preguntas como Consejo de la Magistratura, lugar que a mí me parece que es uno de los que más críticas ha tenido dentro del Poder Judicial. Todo lo que queda del capítulo del Poder Judicial, seguir hablando del tema ambiental, que es mucho para hablar con usted y me sigue interesando y me siguen dando vuelta por la cabeza un montón de preguntas vinculadas a lo que recién decía el tema ambiental y a la realidad, cuánto se interrumpe lo empresarial, cuánto lo ambiental es usado por lo empresarial para lograr sus fines. Me queda pensar también el tema del acceso a la justicia y lo que significa la justicia para la sociedad, y ni qué hablar de lo que tiene que ver con la justicia y cómo ve hoy la sociedad la justicia. Pero la verdad, ya hemos pasado más de 30 minutos hablando. Espero que se haya sentido cómodo, por lo menos. Por supuesto. Para invitarlo una próxima vez para hablar de, por lo menos, esta suerte de 5 temas que me quedaron realmente pendientes. Gracias por venir, doctor. No, gracias a vos por invitarme. No, por favor. Doctor Carlos Rodríguez, ex juez, ex camarista aquí en Corrientes.